Ya estamos de regreso, siendo las ¿por qué dije 11? 10 con 10 horas espejo, que yo estaba pensando que ya habíamos avanzado a la 11. 10 con 10, este día miércoles 18 de octubre, con cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito ubicada en calle Freire con Caupolicán en dirección hacia Avenida Los Carreras. Se ve el movimiento peatonal a esta hora de la mañana, las florerías también, pero bastante tranquilo en ese sector ahí del Gran Concepción. Así es, Constanza, y nosotros hoy queremos tener un día obviamente conmemorativo, un día donde poder reflexionar sobre estos 4 años que vivimos este estallido social tan importante para nuestro país. Y tenemos algunos especialistas que justamente tienen directa relación, ¿verdad?, con las demandas importantes, ¿verdad?, y de manera sociológica cómo poder conversar sobre este fenómeno que sin duda marcó un antes y un después en este país y obviamente socialmente hablando. Está con nosotros Norberto Flores, quien es de la agrupación No Más AFP. Es para nosotros un placer poder tenerte aquí hoy día, Norberto, conmemorando ya estos 4 años. Muchas gracias. Consuelo Herrera, también socióloga, parte de ONG Amaranta, que nos acompañó en otra oportunidad. Te damos la bienvenida también, Consuelo. Hola, muy contenta de estar acá y también en este día me parece muy importante que podamos reflexionar de manera conjunta y con todas las personas que nos están viendo. Así es, y quien también forma parte de esta conversación es Diman Pereira, vicepresidente de la Confederación Nacional de Fundaciones de Salud Municipalizada. ¿Cómo estás? Es también muy importante tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y halagados porque nuestra organización está presente hoy día en un día tan importante como conmemorar este 18. Sí, en primera instancia, empecemos No Más AFP, de lo que significó, 19 de octubre acá en nuestra zona, si bien nos sumamos a esta conmemoración y dejamos más que claro que esto fue a nivel central, en la zona el 19 de octubre, pero lo que significó también para la agrupación, no solamente dentro del contexto del estallido social, sino del movimiento que vienen ustedes generando previo y lo que tenemos actualmente, si hacemos comparativas, 2019, 2023, ¿cómo estamos? Hola, buenos días a todos. La verdad las cosas es que yo no siento hoy día que estemos conmemorando algo. De hecho, el trabajo y la lucha por las reivindicaciones sociales, de la previsión social y de un sistema de seguridad social en nuestro país está al debe. Por lo tanto, la lucha continúa. Y esta lucha en el proceso desde que se fundó este movimiento en Concepción, y siempre hay que decirlo porque el movimiento contra la AFP nació en Concepción, partió con el principio de que nosotros no participaríamos de ningún partido político, tampoco de ningún tipo de elección, porque sentimos de que la lucha contra el sistema de pensiones es una lucha transversal que debe representar a todos los sectores. Y de alguna otra manera en el transcurso del tiempo es que este movimiento fue tomando una fuerza, fue coaptado el movimiento a través de algunas agrupaciones sindicales, agrupaciones sociales que lo llevaron al rédito de las elecciones, que finalmente terminó en candidaturas para Frente Amplio, ¿cierto?, y otras candidaturas a posterior. De esa manera el movimiento No Más AFP desaparece porque mucha gente no se siente representada por la línea en la cual fue planteado, ¿cierto?, estos liderazgos. Insisto, la lucha contra el sistema de previsión social en Chile es una lucha transversal, por lo tanto no puede ser representada por ningún partido político, porque todos quieren llevar a su rédito, ¿cierto?, este beneficio donde ellos buscan los votos. El movimiento social, para efectos del 18 de octubre, si se puede poner como una fecha, fue como una suerte de acumular todas esas fuerzas que estaban generándose en solicitudes de demandas sentidas por todos, donde estaba la vivienda, donde estaba la previsión, donde está la salud, la educación y un montón de demandas más. De alguna otra manera estas demandas fueron convergiendo en estas protestas que fueron canalizadas a través de algunos partidos políticos y utilizadas para esos efectos, para sacar réditos en beneficio de ellos mismos, logrando gobiernos instalados hoy día actualmente, ¿cierto?, manteniendo el status quo de un sistema neoliberal que nos sigue aplastando y nos sigue postergando nuestras reivindicaciones.
Sí, Consuelo, yo hablo de conmemoración porque estamos recordando sin duda y reflexionando ante un hecho histórico que se dio justamente hace 4 años atrás, que parte con obviamente un hecho específico que es el alza obviamente del transporte, pero que luego obviamente se masifica y se comienza a hablar de demandas que son importantes. ¿Cuáles fueron aquellos principales focos que obviamente generan este movimiento tan importante para nuestro país? Claro, la lucha por los derechos sociales, tal como comentaba previamente, vivienda, salud, educación, ¿no? Creemos que, y la previsión, que era algo que también venía con la coordinadora No Más AFP, nos parece fundamental de instalar tanto desde ONG Amaranta como una forma también de discutir cómo hoy día esos derechos se han logrado o no. Nosotros creemos que esto es un camino largo, creemos que, así como comentaba recién, no debe ser una discusión cooptada por ciertos partidos, sino que forma parte de un movimiento social desde los territorios y comunidades, donde hoy día, lamentablemente, todavía no ven reflejadas en las discusiones políticas sus propias necesidades. Nosotros creemos que, por ejemplo, por eso, elementos como el plebiscito pasado fueron rechazados, ¿no? La nueva Constitución fue rechazada porque, lamentablemente, todavía no veían cuáles eran sus demandas específicas. Nosotros creemos que esto tiene que seguir avanzando hasta que podamos lograr que efectivamente la gente pueda creer en una propuesta que sea transversal y que efectivamente permita transformar aquellos pilares que cimentan la desigualdad, tanto en el modelo capitalista neoliberal que tenemos actualmente, que es un modelo bastante desigual, que profundiza brechas, ¿no? Tanto acá tenemos al compañero de No Más AFP, salud, sabemos todas las demandas que tenemos en ese ámbito. Entonces nos parece importante pensar que en esta reivindicación de la nueva conmemoración tenemos que sentarnos a pensar y sentir nuevamente cuáles son nuestras demandas. Yo creo que soy un poco más optimista en el sentido de que tenemos que seguir trabajando por seguir reivindicando no solamente lo que pasó el 18 de octubre en Santiago, que el 19 de octubre acá en Concepción, sino que esto es algo a largo plazo, la lucha continúa. La lucha sigue porque todavía siguen existiendo las desigualdades, entonces esto es un trabajo a largo plazo que, según yo, sigue presente en todas las agrupaciones que hoy día se movilizan y que se organizan. Sí, bueno, área de la salud, que bien sabemos, las manifestaciones y todo lo que significó el movimiento social se paralizó precisamente por la pandemia, donde ustedes directamente se vieron ahí muy afectados. Esas demandas previas o que se originaron o que se visibilizan, mejor dicho, durante esos meses y lo que se va sumando también durante la pandemia y lo que vamos teniendo ya también en esta fecha respecto al trabajo interno que van haciendo ustedes, visibilizando internamente, coordinando lo que está pasando acá en nuestra zona. Mira, para nosotros como salud no hemos parado esta lucha, ya desde que se inició, no solamente desde el estallido social hasta la fecha. Nos tocaron 2 grandes hitos históricos, que fue el estallido y después tuvimos que hacernos cargo de una pandemia que en algún momento lleno de miedo, funcionarios que no sabíamos cómo actuar ante algo muy desconocido. La Confusan es una institución antigua, ya con dirigentes a lo largo de la data, que siempre hemos defendido un solo objetivo que tiene que ver con la salud pública. Y cuando surge el estallido social, las voces aparecen con mucha claridad, lo que nosotros ya veníamos diciendo hace muchos años atrás con dirigentes históricos, como es Gabriela, que hoy día no pudo estar, que está en Ginebra, así que aprovecho para mandarle un saludo, si es que lo está viendo. Pero tiene que ver con un tema que era de que la salud no podía ser considerada un privilegio, ¿ya? Y si hoy día nosotros miramos y hacemos nos retrotraemos desde esas fechas hasta la actual, seguimos sintiendo incluso con mayor punción este hecho de que sigue siendo un privilegio para un sector de la población y para los más vulnerables o más del 80% de la población de Chile, la atención primaria sigue siendo la única opción que muchos tienen. Y ante eso, efectivamente, no hemos sentido grandes avances. Hemos llamado a todos los sectores políticos a poder sentarse a la mesa, conversar con reformas sanitarias que realmente sean de fondo, y en eso concuerdo con los colegas señalando que cuando ocurrió el estallido social, muchos se subieron al carro de las demandas de diversos partidos, prometiendo efectivamente un lema que era muy importante para la sociedad en ese momento, que era no más privilegio. Y hoy día seguimos viendo que efectivamente la salud pública en Chile sigue siendo un bastión que cada vez se ha debilitado mucho más. Por lo tanto, si hemos tenido avances, yo te diría que son bastante lentos e incluso a veces nulos, ¿ya? Pero manteniendo siempre la esperanza de la convicción de que nosotros tenemos una lucha que va particularmente a los más vulnerables de Chile. Y eso creo que hace que todas las organizaciones
cuando convergen en sus distintas demandas, ¿verdad?, tienen que trabajar en fin últimos, que es la justicia social. Y en la justicia social, por supuesto, se incorporan todas esas temáticas. Consuelo, una de las cosas que sociológicamente hablando más llama la atención, ¿verdad?, de este estallido social es la cantidad de menores de 35 años en las movilizaciones. Sí. Esto nos da, obviamente, un reflejo de que finalmente la juventud es la que hoy se está atreviendo a generar estos cambios, a impulsar estos cambios. Lo veíamos también anteriormente con la Revolución Pingüina. Exacto. ¿Qué hace que finalmente hoy día se pueda dar y se pueda entregar justamente dentro de lo que es la historia esta radiografía de que finalmente son los jóvenes los que están necesitando estos cambios, atreviéndose a estos cambios? Bueno, la juventud siempre ha sido un agente movilizador de masas, ¿no? Sabemos que, como tú bien mencionaste, la Revolución Pingüina, el 2011 también con los universitarios y universitarios, 2018 las movilizaciones feministas, previo a lo que ocurrió al estallido. Las y los estudiantes son el motor del pueblo, bajo mi visión. Y por lo mismo ese ímpetu y esas ganas de cambiarlo todo llevan a que, por ejemplo, hayamos tenido la revuelta social del 2019, ¿no? Y yo creo que además de ese elemento hay algo que yo lo pondría como en la palestra según las discusiones que ya hemos tenido, por ejemplo, previamente, respecto a esta sociedad que no escucha a las y los jóvenes, que generalmente dice, oye, tú cuando seas grande vas a entender, cuando tengas cierta edad vas a comprender. Y ese tipo de nociones adultocéntricas, ¿no?, lo que generan es una brecha, incluso generacional, entre las diferentes generaciones, valga la redundancia, para sentarnos a conversar acerca de lo que nos aqueja. Entonces, por ejemplo, para el plebiscito pasado hubo una reivindicación específica de movimientos de niñas, niños y jóvenes para poder votar dentro del plebiscito, porque resultaba irrisorio pensar que fueron las secundarias y secundarios quienes iniciaron este movimiento y gran cantidad de ellos no pudieron participar porque eran menores de 18 años. Entonces, ¿quién está participando hoy día? ¿Quién está tomando las decisiones? Nuevamente son las élites, son personas generalmente adultas que están reproduciendo nociones de aquello que queremos cambiar. Entonces, escuchar a la juventud es crucial para transformar. Sí, relacionado a eso mismo y lo que va pasando, porque el sistema previsional nos afecta a todos y nos va a afectar ya también llegando a la etapa de jubilación ya en concreto, pero estamos todos dentro de este sistema. De acuerdo a las cifras también que ustedes manejan, o están en el sitio web, mejor dicho, ahí de la coordinadora No Más AFP, en Chile el 50% de las pensiones autofinanciadas que pagan las AFP y las compañías de seguro son menores a 162.000 pesos mensuales, casi un tercio del sueldo mínimo. En cambio, las AFP administran un total de 184.000 millones de dólares y fracción un poquito más. Lo que significa también desde el 2016, donde se originan o ya se forman de manera más oficial ustedes, y el apoyo de la ciudadanía. ¿Cómo han visto también ese apoyo actual en la ciudadanía? Porque ocurre, y lamentablemente acá lo hemos visibilizado, hubo un descontento al final con todo, luego de lo que pasó con el estallido social. Claramente al principio estaban los partidos políticos, las instituciones, y que eso venía también de otras instituciones de orden y seguridad de otros temas anteriores. Pero ¿cómo han visto también ese apoyo en estas organizaciones, en estas coordinadoras, en ese trabajo que continúa? Porque sabemos que muchas veces la atención mediática va cambiando la pauta, hay otros temas, pero por algo también nosotros estamos llevando esta conversación acá, para saber qué va pasando en ese día a día, en ese trabajo constante dentro de las mismas coordinadoras y organizaciones. Claro, existe una decepción por parte de la gente en que ven durante el proceso una manipulación del movimiento para llevarlo a un rédito político en donde solo algunos sacan beneficios. La gente sabe de tiempo de que las demandas sentidas como esta no van a ser atendidas en el Congreso ni en los gobiernos, porque hay intereses cruzados. En el gobierno Bachelet se sacó una ley, ¿cierto?, antifinanciamiento de campañas políticas, cuando aparecieron estos famosos financiamientos, ¿cierto?, de las facturas ideológicamente falsas, donde optaron, ¿cierto?, por un nuevo sistema de financiamiento que obligó a los partidos políticos a fichar nuevamente sus militantes porque aparecían gente que estaba muerta votando. Se hizo ese fichaje, pero sin embargo ningún partido político ese febrero de 2017 llegaron a completar sus filas.
y hubo un acuerdo entre presidentes de partidos políticos y le pidieron en ese tiempo al presidente del CERVEL que llegara a algún acuerdo, ¿cierto?, para poder inscribir los partidos políticos. Y efectivamente llegaron a un acuerdo, inscribieron papeletas a través de correo electrónico con documentos fotocopias simples y el trámite oficial era a través del Servicio de Puestos Internos, ¿cierto? O sea, a través del registro civil con clave única para poder inscribirte en un partido. La gente no quería que los partidos políticos militaran, no, obviamente, pero ellos hicieron la trampa. En ese momento hubo un golpe de Estado blando que la gente no pudo visualizar porque el sistema mediático de prensa cubrió todo eso. Ese fue el primer golpe de Estado que nosotros sufrimos. Los partidos políticos llegaron a un acuerdo y sacaron como presidente de Chile a un ladrón de banco. Y de ahí para adelante la corrupción es la que tenemos hasta hoy día. Y eso lo cubren y lo siguen cubriendo. Nosotros dentro del movimiento dijimos que los partidos políticos eran corruptos y en ese tiempo decían que Chile éramos los jaguares de América, que éramos el país más probo. Estábamos en el oasis antes del estallido social. Claro, Sí. sí es la verdad. Sí. Y era gran mentira. Chile es un país muy corrupto. Entonces, hoy día tenemos una falsa democracia en donde la mayoría de los dirigentes que representan el Congreso y el Senado pertenecen a partidos políticos legítimos porque no cumplieron con la ley Engel. Por lo tanto, hoy día ellos pretenden instalar, ¿cierto?, una nueva forma de gobernanza que le llaman. Eso va a aparecer el partido político comunista en la palestra, cuando siendo que el Partido Comunista siempre ha representado el 4% de la población chilena, empezaron a instalar algunos modismos, algunas formas de hacer política y aparece esta palabra gobernanza, en donde le interesa muy especialmente cambiar la Constitución para poder llevar una forma de gobernarnos no con el beneficio, no con el beneplácito del soberano, sino que con ciertos grupos organizados que puedan tomar decisiones por nosotros. Aprovecharon este reventón social, lo fomentaron, de alguna manera también lo financiaron para hacerlo más potente, más fuerte. De hecho, solamente una pregunta, ¿por qué no se sabe quién fue el que quemó el metro en Santiago? Que hubiera sido un simple ciudadano, ya lo tendrían preso. Entonces hay que empezar a analizar algunos elementos que van justificando un poco de que esta forma de aprovechar este llamado social que había, la demanda de la vivienda, la demanda de la salud, la demanda de la previsión, estaba muy potente en la calle. Fue cosa de darle un poco un giro, prender un fósforo en un punto, ¿cierto?, para provocar esta reacción, para que ellos tomaran el poder nuevamente, que estaban totalmente desacreditados. No olvidemos que en la última elección de gobernadores de este país, que fue creo el año 2017, el 17% de la población fue a votar por un gobernador aquí en Concepción, que es el Rodrigo Díaz. ¿Cierto? ¿No? ¿El 2019? 2021. 2021 fue para la primera elección de gobernador. El 17% del padrón electoral en Concepción votó por Rodrigo Díaz, votaron por todos y salió Rodrigo Díaz. ¿Cierto? Que el gobernador que hoy ya está metido en un tremendo lío con el tema de la famosa fundación. Norberto, nos gustaría poder... Entonces te das cuenta de que la corrupción nosotros la hemos permitido, porque ellos de alguna manera han tratado, ¿cierto?, de seguirnos gobernando dentro de su falsa democracia. Esta falsa democracia representativa de partidos políticos. Dime. Sí, Norberto, nos gustaría también poder apoyar lo que hemos estado conversando hoy día, porque ayer decidimos ir a la calle a justamente hablar con el futuro, con la gente joven, para saber su sentir con respecto a una fecha como esta, y esto es lo que nos dicen. ¿De qué manera crees que sirvió el estallido social como país? Yo creo que un agotamiento social, las personas que, bueno, se aburrieron de la forma en la que los trataba el gobierno, la forma en que se ocupaba el gobierno central más de Santiago, y creo que sería eso, mayoritariamente eso. Siento que es una pregunta bastante complicada de responder, pero en general significó una época de cambio y una época de realizarnos, hacernos dar cuenta de los cambios que necesitamos como sociedad.
A grandes rasgos dirías que fue eso. Yo creo que fue un cambio de mentalidad para la población en general. Siento que había muchas personas que estaban sintiendo este sentimiento y quizás no lo habían hecho notar con anterioridad porque nadie había dado el puntapié inicial, por así decirlo, para comenzar este proceso, que es un proceso de cambio al fin y al cabo. Entonces siento que el estallido social marcó como un hito, y claramente a marcar un hito, para poder comenzar estos procesos que eran necesarios, que eran procesos de cambio y que yo en verdad siento que eso es súper justo lo que están pidiendo. Es compleja la pregunta porque hubo avance, pero después hubo un retroceso pero gigante en lo que avanzó el abrir la mente a la gente. O sea, no sabría decirte, pero fue como más de avance y después retroceso, así que como que quedamos estancados. Yo creo que nostalgia, la verdad, el lugar donde yo vivo no hubo muchas manifestaciones, pero como joven yo creo que, bueno, siempre hacerse presente dentro de las manifestaciones y no olvidar, recordar. Que fue un cambio importante para el país, sobre todo por el tema de la nueva constitución, que no se pudo lograr, pero bueno. Igual fue como un cambio importante porque igual hubieron muchos cambios en la educación, porque además yo voy a ser profesora, y eso es como lo más importante para mí. Y además que me dio mucha pena también por todo lo que pasó. Fue un evento social necesario, también cambió mucho las percepciones de los chilenos respecto a cómo funciona nuestra política. Creo que también fue beneficioso al acercar a las comunidades a la política, por ejemplo, la misma junta de vecinos, personalmente me pasó. Y si bien finalmente, bueno, el proceso de la Constitución quizá no está resultando como lo esperamos o quizá no era el que queríamos, hay que ver lo bueno, yo creo, y que hay que tener conciencia, o sea, como de recordarlo de una buena manera dentro de todo. Este puntapié inicial que da un estallido como este para obviamente generar estos cambios sociales que son tan importantes. Pero ahí algunos comentaban que hubo un estancamiento. ¿Cómo sientes tú esta evolución en estos 4 años? Yo creo que efectivamente hay un estancamiento, o sea, más que un estancamiento porque no pasó nada, fue porque hubo un gran proceso, como por ejemplo con la nueva Constitución, hubieron procesos también sociales como las asambleas que se generaron a nivel territorial, pero en un momento eso se paró, tanto con la pandemia, que fue lo que hablamos recién a nivel de salud, que obviamente tuvo repercusiones claras en los movimientos sociales, como así también después vino la parte donde la gente empezó como a replegarse debido a esta especie de decepción con los procesos sociales y políticos que comentaban previamente, por ejemplo, con algunas situaciones que ocurrieron tanto con la Convención Constitucional, también con los medios de comunicación, que hay que decirlo así, como con toda la propaganda, mala propaganda que se le hizo al proceso constitucional. Entonces, no olvidemos que también hubo toda una serie, un aparataje, ¿no?, que hizo que la gente finalmente dijera, yo no me movilicé para esto. Yo no salía a la calle para esto. Y recordemos también a las víctimas de trauma ocular y a las personas que perdieron la vida, ¿no?, durante esas movilizaciones. O sea, hubieron repercusiones directas, crímenes de lesa humanidad durante este proceso. Entonces, hubo un agotamiento después cuando no se consiguió el avance en los derechos sociales. Te quiero complementar, de hecho, con Amnistía Chile, son 10.568 personas las que denunciaron haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Se han cerrado más del 80% de las investigaciones sin resultados y solo hay 27 condenas equivalentes al 0,25 de las víctimas. Horrible. Porque pasar también a la otra vereda, hay un tema importantísimo del descontento social claramente y que las agrupaciones desde el 2016, desde mucho tiempo atrás, hay organizaciones que se vienen moviendo porque hay un descontento claro de la ciudadanía que acá... Exacto. Se junta todo y se genera toda esta revuelta social también, como la han titulado, pero Consu también desde la otra vereda, porque acá nosotros, y yo he sido muy enfática también desde el inicio del programa, de lo que nosotros mostrábamos transversalmente, desde las manifestaciones pacíficas, familias, centros de reuniones, acá mismo el foro de la Universidad de Concepción, juntas de vecinos, adultos mayores, niños, mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, está la otra vereda de lo que pasaba después de las manifestaciones y lo que ocurrió también con la violación de los derechos humanos, que obviamente genera un impacto en la comunidad y un temor incluso para muchas y muchos al momento de continuar estas manifestaciones. Ya, no sé, pensando, hubo una baja en enero, febrero y que se decía, bueno, son las vacaciones, marzo se va a retomar todo esto, pero bueno, marzo llegó la pandemia. Y lamentablemente después vino la pandemia y obviamente eso también tuvo un freno, por supuesto, la gente tenía que cuidarse, bueno, todo lo que ocurrió ya lo sabemos,
pero yo creo que respecto a los crímenes de lesa humanidad, hay algo que es la impunidad que sigue presente. Amnistía Internacional también lo señala. En un año más van a cumplir los 5 años para que prescriban las causas. Entonces, ese es un problema importante porque finalmente no estamos garantizando el principio de justicia, verdad y también reparación para las víctimas. También dentro de los últimos años se han suicidado 4 personas que han sido víctimas de, tanto víctimas de trauma ocular como si también de algún tipo de crimen, ¿no?, durante la revuelta. Entonces me parece gravísimo que no hayamos garantizado que estas personas que también salieron a marchar, que fueron cualquier persona como sea, madres, padres, trabajadoras, trabajadores, vecinas, vecinos, que recibieron perdigones, recibieron violencia y que todavía no tienen justicia. Entonces yo creo que también hay que hablar de eso, ponerlo sobre la mesa, porque es la única forma de, si queremos generar memoria, tiene que ser también a partir de un principio de justicia basado en un enfoque primordial de los derechos humanos que no estamos cumpliendo. Y eso es algo que también yo creo que a nivel sociológico es importante de instalar dentro del debate con la población, ¿no? Sí. Iván, dentro de las demandas que yo creo que es uno de los temas o el más importante es la salud. ¿Por qué crees que se ha hecho tan lento este proceso de cambio? ¿Por qué todavía la salud es tan centralizada? ¿Por qué cuesta tanto no poder, obviamente, obtener una salud digna para toda la gente que forma parte de nuestro país? ¿Qué está pasando que a 4 años de este estallido no hayan cambios? Mira, yo quiero partir señalando y respondiendo a lo que tú me preguntas con algo que es muy concreto. Hace poco nosotros estuvimos en movilizaciones por una serie de demandas y el gobierno nos ofrece un per cápita que es el financiamiento de la atención primaria de 398 pesos. Eso es lo que nos dice. Y cuando tú miras una cantidad de listas de esperas, cuando tú ves que efectivamente la atención primaria tiene que trabajar con una población enferma, particularmente en donde los usuarios se van con una bolsa de remedios, etcétera, bueno, tú te preguntas justamente lo que tú me acabas de decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo las políticas de gobierno no entienden que la salud pública, en su como brazo armado, es la estructura fundamental de una sociedad? De una sociedad sana, que garantice además una evolución de generaciones que nos permitan efectivamente generar un proceso de desarrollo que yo creo que todos aspiramos a eso. Y no hablo de un desarrollo económico, sino que también mucho más integral. Ahora, ningún gobierno, y hay que decirlo con mucha claridad, ha puesto el énfasis en la salud pública porque finalmente se permitió hace muchos años atrás que la salud se transformara en negocio. Por lo tanto, hoy día la salud es un negocio muy rentable, donde un pequeño sector de la sociedad ha lucrado con el dolor de muchos y muchas. Y cuando aparecen movimientos sociales que dicen nosotros vamos a defender la salud pública, tú esperarías que un gobierno o el Estado, más que el gobierno, se pusiera detrás para decir, ok, este es el momento. Vimos un estallido social donde recién, por ejemplo, empezaron a aparecer conceptos como salud mental. Antes no existía, al parecer, y después hubieron muchas patologías de salud mental y resulta que hasta el día de hoy el financiamiento de salud mental sigue siendo paupérrimo, por decirlo, casi inexistente. O sea, yo en mi calidad de psicólogo veía una cantidad de patologías de salud mental sin cero financiamiento por parte del Estado. Y basta con que tú veas uno de nuestros hospitales psiquiátricos acá en el Gran Concepción que está completamente rebosado de pacientes y que en realidad no hay ninguna otra opción para aquellos que efectivamente padecen alguna enfermedad. Entonces, el problema de financiamiento sí, pero también es estructural. Y como es estructural, se necesita efectivamente tener una voluntad de la clase política. Y cuando la clase política sigue entendiendo que la salud pasa a ser privilegio y darle a un grupo minoritario de la población la posibilidad de construir grandes clínicas y cobrar aranceles millonarios, bueno, los actores ahí entonces, y lo hemos dicho con mucha fuerza, se han vendido a un sistema descabellado. Exacto. ¿Ya? O sea, tienes listas de esperas con pacientes oncológicos garantizados por el Estado bajo el GEF, gente pero que muere efectivamente esperando. que muere esperando. Sí, así es. ¿Ya? Y así tú vas sumando y sumando una serie de estructuralidades que dices, bueno, ¿dónde ocurre el financiamiento de Chile? Y cuando tú haces el desglose te das cuenta que un porcentaje muy mínimo del presupuesto nacional se va efectivamente a salud. Y eso efectivamente ha redundado en donde hoy día tenemos las consecuencias terribles de una población en donde las proyecciones nos dicen que ya se envejece, que vamos a estar más enfermos y que no tenemos seguridad social. Ya, el caso de las FP, por ejemplo, que ni siquiera te garantiza, porque en la etapa en donde más necesitas salud es donde más pobres nos volvemos.
Y además en un Estado con una repartición de gobierno que nadie habla con respecto a eso. Entonces, para nosotros el camino es muy claro: fortalecimiento de la atención pública con dignidad hacia sus trabajadores y trabajadoras a lo largo de Chile. Recordemos que hace muy poco los trabajadores de la salud empezaron a pasar a condiciones contractuales un poco más fijas. O sea, antes el Estado ha sido el peor empleador. Vivimos una pandemia y el agradecimiento de la pandemia a los compañeros centralizados fue desvincular a más de 3.000 funcionarios y funcionarias, y en la atención primaria ofreciéndonos 398 pesos para sostener una salud pública cuando un paciente con una patología crónica perfectamente se puede consumir más de 100.000 pesos. Esas son las realidades donde Chile hoy día está haciendo. Para ir finalizando y aprovechando ahí, dar esta reflexión en torno a lo que ha significado, bueno, la lucha constante desde el área de la salud, pero lo que significa también dentro de estos 4 años, lo que se proyecta. Además, sabemos que lo que significó la pandemia, como tú señalabas, la desvinculación, y qué mensaje dejarías también a la ciudadanía en torno a lo que se viene precisamente en torno a la desde la Confusam. Bueno, desde nosotros seguir luchando, hacer un llamado siempre a la esperanza. Yo soy una persona extremadamente positiva en ese aspecto. Yo creo que los cambios sociales a veces son lentos, incluso muchos nosotros no los vamos a ver, pero tengo una profunda convicción en las nuevas generaciones y una profunda convicción y orgullo a los trabajadores y trabajadoras de todo Chile, a los cuales represento en mi región, que esta lucha va a seguir continuando en pro de la defensa pública, y el llamado a la comunidad es decir que pese a las adversidades, la Confusam, la atención primaria y la salud pública van a seguir siendo un bastión de defensa social. Consuelo, mensaje final también para todas las personas que nos están viendo en estos 4 años ya del estallido social. Bueno, yo me sumo a las palabras del compañero. Creo que es fundamental abogar por la esperanza desde los territorios, de los barrios, de las niñeces y juventudes. No olvidar que ellos no son solamente el futuro, sino que son el presente. Escuchar sus voces, y yo creo que de aquí en adelante seguir luchando, organizarnos también, invitar a las personas que nos están viendo a participar de su junta de vecinas y vecinos, a participar de las federaciones de estudiantes, a participar de los centros de estudiantes, ¿no? Son una oportunidad para alzar la voz y para seguir luchando por una vida digna, que también formó parte de la revuelta social, pero tiene que estar hoy día presente en cada una de nuestras acciones. Y que muchos eran jóvenes y ya son adultos. 4 años. Dejar el mensaje final también respecto a todo lo que se está realizando desde No Más AFP. El mensaje del momento. Decepción, nuevamente decepción de la clase política y de todos los que participan de ella. Siento de que los militantes de partido político han sido cómplices de lo que nos ocurre a nosotros, a todos los chilenos, de tener cooptado a un país, ¿cierto?, a gobiernos que están velando por los intereses de las grandes empresas y los conglomerados económicos. Siento de que de octubre 18 a la fecha ganaron 4 años en donde siguieron manteniendo sus privilegios y empobrecieron cada vez más al pueblo. Siento de que el camino no está en las urnas. Ellos hacen sus urnas, ellos colocan sus candidatos y nosotros solamente tenemos que ir a validar un libro en el CERVEL para que ellos puedan decir que esa elección fue legítima. Pero sin embargo el proceso político continúa hacia la precarización del empleo, hacia la concentración de capitales y hacia el empobrecimiento de la gente. Cambiar la Constitución no es una solución, fue una vía de salida que ellos les dieron para mantener sus privilegios. Se dio por demostrado de que en la última elección obligatoria hubo un 37% de votos nulos y de abstenciones, de gente que no cree en el modelo electoral. Creo que eso se va a seguir repitiendo y creo que eso hay que seguirlo reforzando para hacerle entender a la clase política que el pueblo no los necesita a ellos para gobernar de esa forma, que la forma de gobernar Chile no debe ser nunca más a través de la representatividad de estos partidos políticos que están corruptos. La gente tiene que entender y dar señales claras que no es la manera de sentirnos representados en este tipo de urnas. Se pueden hacer mejoras mejorando la Constitución, haciendo reformas constitucionales, pero con gente que quiera hacer cosas por el pueblo. Yo siento hoy día una profunda decepción de lo que está pasando en mi país.
A mí me duele mi país, profundamente. Y creo que nosotros los chilenos podemos dar más ancho, podemos hacer más cosas por nuestro país, pero no apoyando a los partidos políticos ni en segunda. No es la manera. Eso. Te agradecemos tu opinión, ¿verdad? Obviamente el poder conversar con ustedes le da ese valor que necesitamos para poder seguir construyendo, seguir luchando por un mejor país. Sí. Muchas gracias por la lucha de cada uno de ustedes y por haber estado con nosotros en este espacio que también es de todos. Y con ustedes nos vamos, ¿cierto, Connie? A una pausa comercial, ¿no? Pausa comercial, siendo las 10:45. Nos separamos brevemente. Continúen, por supuesto, por las pantallas de TVU. Recuerden que los estamos acompañando hasta las 13 horas.